Esto es Destino Historia. Buenos días a todos y a todas, buen día a todos y a totes. Soy Sabrina Samaniego y me acompañan, como siempre, Yasmín Buen Bernó. día, Yasmín, soy yo. Sí, porque él es Aitor Martínez. Buenas. Puede ser que no nos estéis viendo en el directo de Facebook y después no veáis el YouTube y solo escuchéis el podcast. Aitor, Yasmín y Sabrina. Buenos días también a Carlos. Esperamos que hoy vaya todo muy bien. Que no te nos caigas por el camino. No, es broma. Pues como decimos, buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, baja un poquito la música. Yo quiero hacer un alegato hacia nuestra mascota Rasputín. Uh-huh. Mascota. Que estamos viendo que está pluriempleado. Sí, lo están utilizando Sobreexplotación. Infantil, porque Rasputín es enanito. Porque, ¿cómo te enteraste de eso? Ayer, metiéndome en Instagram, vi una foto del programa que no me acuerdo cuál era. El de Onda Educación. Sí. Y tenía ahí la bufandica. Bueno, al menos lo calentan, ¿sabes? Sí, Al ¿verdad? menos le Está pusieron cuidado, una al menos. bufanda. Al menos le Sí. pusieron una bufanda. Ya, eso vimos a Mary y a José, no recuerdo cómo se llama el otro chico, que se ve que a Mary le ha gustado mucho, Mary, nuestra amiga canadiense, se ve que le ha gustado mucho Rasputín y el día que hicimos la grabación, cuando nos tuvieron en la UA retenidos, que hicimos el vídeo, que nos pusieron un pañuelo en la boca, pues le pusieron a Rasputín un pañuelo en la boca. Traeros una pizarra y le hacéis mascota, ya que sois profesores, o le ponéis al lado a Rasputín una pizarrita y ya está. Claro. Bueno, este va a ser nuestro último programa de 2018. Uh-huh. Lo va a ser. Hoy es día 11, pero os vamos a felicitar ya la Navidad. ¡Feliz Navidad! y feliz Año Nuevo. ¡Merry Christmas! Y vamos a hablar como... Si habéis visto la story de Instagram, vamos a hablar de algo de lo que no se ha hablado todavía ¿No? en este país. No, yo no he oído nada. Algo que incluso no se ha hablado en toda la semana. ¿No? Nadie sabe nada. Que no se ha visto en televisión, que no se ha escuchado en radio. Que Virgilio Candela no hizo un final de programa hablando de ello en América Latina en la Onda. Tampoco. No. Vamos a ser nosotros los pioneros en hablar de esto. Así que vamos a lanzar la música del tema y empezamos. Pues vamos a hablar de los 40 años de la Constitución. Sí, estaba ensayado. Nadie sabe que de 1978 a 2018 se cumplen 40 años. Cuarentones, felicidades. Habéis pasado ya la adolescencia, ya sois mayorcitos. Uh-huh. La Constitución cumple 40 años. ¡Felicidades! Vale, esto ya no Vamos a seguir. estaba ensayado. Bueno, Primera información. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 31 de octubre de 1978 el texto constitucional por 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones. El Senado lo hizo por 226 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. La Constitución fue refrendada con un 88,54% de votos favorables y un 7,89% de votos en contra. El 3,57% de los electores votaron en blanco, así que casi 18 millones de españoles acudieron a votar. Pero, claro, se aprobó en Cortes en el 78, en octubre, Uh-huh. pero fue ratificada el 6 de diciembre. Exacto. A ver si la estamos diciendo aquí, el puente de la Constitución, Sí, sí, el 6 de sí. diciembre, y no, si fue en octubre. Hay que dejarlo claro. Que fue cuando se votó, ¿no? Claro. ¿Y a qué respuesta tuvieron que contestar nuestros padres y Pues, abuelos? Yo no. No he eso es llegado a lo los que 40. fueron a votar el 6 de diciembre si se aprobaba o no el proyecto de Constitución. Con una pregunta muy sencilla. ¿Aprueba el proyecto de Constitución? Exacto. ¿Sí o no? Pues ya está. Repartieron unos libritos Ujú. con toda la Constitución y te lo ibas leyendo y luego ya decías o sí o no. ¿Cuánta gente del 88,54 del 7,88 se leyeron el librito de la Constitución? Porque yo recuerdo de la Constitución Europea, que estaba yo en bachillerato, me parece. Un librito azul que lo daban y te leías todo. Me lo leí, pero no me acuerdo. Pues imagino que sería igual el de la Constitución. Sí, era un librito así, amarillo.
y estaba muy bien. Y se hicieron muchos debates antes de las votaciones mirando el texto, comentándolo, que cambiarían, que estaba bien, que no estaba bien, así. Pues imagínate. Bueno, y se dice que es la más extensa de las constituciones que se aprobaron en España, pero no siempre fue así. La PEPA, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812... Llamada así por el 19 de marzo. La festividad de San José. De San José. Y aquí, por hacerle la gracieta a Pepe Botella. Exacto, a porque José I. se esperaron, tenían la Constitución, pero se esperaron a celebrarla ese día para hacerle la gracia. Claro, porque José I, hermano de Napoleón, estamos en el contexto de la Gran Independencia, Francia-España, y aquí teníamos a un francés, que muchos dicen que, bueno, que fue uno de los mejores alcaldes de Madrid y que hizo que invirtió mucho en cultura y en educación. Y bueno, fue la más extensa de nuestra historia, con 384 artículos divididos en 10 títulos. Solo duró 6 años. Claro. Y las constituciones del 37 y el 1931 tuvieron 8 años de vida cada una. Las calificadas como conservadoras han durado bastante más. La de 1876, artífice de la Restauración, pervivió durante 47 años y la de 1845 estuvo vigente durante 24. Así que con 169 artículos, la Constitución española es una de las constituciones más extensas de la Unión Europea. Pues la francesa solo tiene 89 artículos, la alemana 146, la italiana 139 y, todopoderoso Estados Unidos, solo tiene 7 artículos originales. La Constitución... Tampoco hace falta más, si lo pones todo ahí bien puesto... La Constitución de 1978 sintetiza los 3 grandes pactos que hicieron posible la transición a la democracia en España. El pacto político establece el Estado social y democrático de derecho, cuyo régimen político es la monarquía parlamentaria. Se reconoce el pluralismo político, una extensa relación de derechos y libertades civiles y la división de poderes, recayendo el Ejecutivo en el Gobierno, el Legislativo en unas Cortes bicamerales y el Judicial sobre jueces y magistrados independientes. De aquí queremos destacar, porque no vamos a hacer solo un programa de la Constitución diciendo en qué año se hizo. Exacto. Y como veremos ahora quién la escribió, quiénes fueron los partícipes, sino que vamos a destripar la Constitución. Claro. Porque es lo que nos bien, interesa. ¿Qué está mal? ¿Qué opinamos de cada artículo? Porque aquí se dice pluralismo político. Bueno, estamos viendo que hay partidos que están irrumpiendo, gente a favor, gente en contra en el panorama político. Estamos viendo que habla de relación de derechos y libertades civiles y división de poderes. El Tribunal Supremo dijo lo de las hipotecas, que tenía que hacerse cargo los bancos, y 2 días después dijo que no. Ahí vemos la división de poderes. Exacto. ¿Y quién escribió el preámbulo? Lo escribió Tierno Galván, apodado el viejo profesor y alcalde de Madrid. Y yo aquí teníamos una cosa que se la he borrado, Yasmín, procede. Sí, porque Tierno Galván iba a escribir el texto de la Constitución, pero el PSOE tenían ahí una lucha, porque eran socialistas ambos, pero él era de Socialista Popular, era un partido que él fundó, y luego el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, lo vetó y lo dejó fuera de la redacción del texto, así que solo pudo escribir el preámbulo. Porque también es muy importante. Sí. ¿Y entonces quién escribió el texto? Lo escribió Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba, Miguel Roca Junyent y Jordi Soler Turà, y ya está. Y nada más y nada menos que el texto fue revisado. Bueno, aquí me estoy acordando de nuestra Paula Sánchez de clase, que es filóloga ella, que sería la que le haría las correcciones a... Exacto. Nos lo hacen nuestros trabajos, lo haría el texto. Que fue Camilo José Cela, nada más y nada menos que el Nobel de Literatura, Premio Cervantes, Premio Príncipe de Asturias. Bueno, pues un erudito un adelantado a su época. ¿Y no veis nada extraño aquí? ¿Dónde están las mujeres? Claro. Porque siempre se habla de los padres de la Constitución, que son los que acabamos de nombrar, pero ¿quién ha oído hablar de las constituyentes? Había mujeres que también formaron parte de este proceso de redacción, de firma, de aprobación,
y fueron nada más y nada menos que 27 entre diputadas y senadoras. Porque ya habéis visto que hemos nombrado a los padres, a los hombres de la Constitución, como si esto fuera Estados Unidos o Francia, los hombres de la Revolución. Pues frente a 6 o 7 nombres que creo que Aitor ha dicho, no los he contado, 27 mujeres que son... Pues son, voy a ir muy rápido porque es una larga lista. Pero tenemos que nombrarlas, porque siempre por ir rápido Exacto, nos dejamos a la gente. exacto. Y vamos a meter toda la lista. Por eso he puesto toda la lista, Exacto. porque quiero nombrarlas a todas. Pues tírale. Carmen García Bloisé, del PSOE. María Victoria Fernández España y Fernández Latorre, de Alianza Popular, que luego se saldrá porque no estaba de acuerdo con ellos. Pilar Bravo Castells, del Partido Comunista. Marta Ángela Mata Garriga, del Partido Socialista Catalán. Palmira Pla Pechovierto, del PSOE. Dolores Ibarruri Gómez, como no, del Partido Comunista. Elena María Moreno González. La pasionaria, perdón, ya puedes seguir. Sí, de UCD. Dolores Blanca Morenas Aidillo, del PP, Grupo Parlamentario de UCD. María Rubiés Garrofé, Coalición Democracia y Cataluña. Juana Arce Molina, de UCD. María Teresa Revilla López, y del Partido Popular, Grupo Parlamentario UCD, y esta fue la única mujer presente en la Comisión Constitucional, de la que formaron parte 39 miembros. Eran 39, 38 hombres y ella. UCD es una Unión Centro Democrático, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale. De Adolfo Suárez. Sí, claro. María Teresa, ya lo hemos dicho. Inmaculada Sabater Llorens, que por el PSOE. Esta señora nació en Novelda, en 1952, luego se casó y se fue a vivir a Elche, y tenía su escaño por Alicante, pero no estaba de acuerdo, o eso dicen las fuentes, y se fue, renunció a su escaño y se quedó en Elche haciendo su carrera política. ¿Pero no estaba de acuerdo con qué? Con la Constitución. Ah, vale, perdón. Con cómo se había llevado a cabo el proceso. Vio que como que estaba pactado. Sí. O eso pone en la información. Belén Landaburu González formó parte de la ponencia de la Ley para la Reforma Política de 1977. La única mujer que participó en este trascendente proceso. Fue procuradora en Cortes de representación familiar, elegida por la provincia de Burgos, y adscrita al ala social del falangismo. Por eso hemos dicho representación familiar, porque ella ya venía de la época franquista. Gloria Begué Cantón, Grupo Independiente, también fue la primera mujer decana de la Universidad Española y magistrada del Tribunal Constitucional. Asunción Cruañes Molina, del PSOE, por Alicante, residía en Xàbia, Valencia. La H me ha dolido. Xàbia. Gracias. Y era miembro del Movimiento Democrático de la Mujer en los años 60. Sí. Ana María Ruiz Taglé, por el PSOE, Soledad Becerril Bustamante, UCD, María Dolores Calvet Puig, Partido Socialista Unificado de Cataluña, María Dolores Pelayo Duque, Partido Socialdemócrata del Grupo UCD, Esther Tellado Alfonso, de la UCD, Nona Inés Vilariño Salgado, del Partido Gallego Independiente, María Izquierdo Rojo, del PSOE, Carlota Bustelo García del Leal, del PSOE, Virtudes Castro García, del PSOE, Mercedes Moy de Miguel, de UCD, Rosina Lajo Pérez, del PSOE, Amalia Miranzo Martínez, del PSOE. Y estas son nuestras 27 constituyentes. Ya habéis visto que es todo un grupo heterogéneo y es una amalgama de mujeres, cada una con sus convicciones y sus ideas políticas, que no solo fueron los hombres los que se esforzaron por llegar a un acuerdo, aunque hay muchísimas mujeres. Sí. Y bueno, pues ya que estamos en género, vamos a comentar la Constitución y algunos artículos. En la elaboración del artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y en este artículo intervino la diputada Teresa Revilla con una defensa brillante sobre la igualdad en el Pleno del Congreso. Ella tuvo mucho para
tuvo mucha participación para hacer este artículo. Es de destacar también la labor de Pilar Bravo en el artículo 20, de manera especial en lo referido a la libertad de expresión y al papel de los medios de comunicación. El artículo 32 sobre la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio fue clave del trabajo de Dolores Pelayo y Belén Landaburu. En el artículo 27, referido a la educación, intervinieron Marta Mata, Gloria Begué y Belén Landaburu. Y los artículos 41 y 40, referidos a los principios rectores de la economía, fueron prácticamente redactados por Gloria Begué, posteriormente magistrada del Tribunal Constitucional. O sea que estamos viendo que perseguían muchas la igualdad, los temas de educación, la igualdad jurídica, la igualdad en todo el ámbito español. Esto, antes de que continuemos ya con los artículos de la Constitución, me recuerda a, el día 10 de diciembre, ayer fue el Día de los Derechos Humanos, que es el 70 aniversario, este año también, 40 de la Constitución, 70 de los derechos humanos, por si todavía no lo sabíais, que la presidenta del Comité de Redacción de los Derechos Humanos fue Eleanor Roosevelt, la mujer de Delano Roosevelt, del presidente de los Estados Unidos. Y aquí teníamos destacado también a todas las mujeres que participaron y los artículos que las mujeres indias, dominicanas, pakistaníes, danesas, francesas, bielorrusas redactaron. O sea, que no solo fueron hombres también padres de los derechos humanos, sino que fueron principalmente mujeres, que si nos da tiempo comentaremos y si no, pues lo añadiremos en nuestras redes sociales. Entonces, ¿empezamos con los artículos? Sí. Ahora. El artículo primero dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y tenemos una pregunta. ¿Han ido de la mano soberanía y nación a lo largo de otras constituciones? Pues no. No siempre. Tenemos aquí la tablita esta, Sí. perdón, sí, sácala. Pues la Rasputina ahí que la... No se ve, pero esta es una tabla de las constituciones, una comparativa que se puede ver en horizontal y te hace una visión muy clarificadora de todas las constituciones que ha habido en nuestro país y de las diferencias y semejanzas que hay entre todas. ¿Y cómo las podemos comparar? En 1834, en el 37 y la del 76, la soberanía residió en el monarca. O sea, que no siempre ha residido en la nación y en el pueblo. El artículo 16 dice que habla de la libertad ideológica y religiosa. Dice, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal, aquí es donde vemos la trampa. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, aquí lo dice muy claro, y las demás confesiones. ¿Qué queremos destacar? Que las demás confesiones, como si eso fuera de tercera. Exacto. En el artículo 20 se habla de la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Pero, de nuevo, tenemos la trampa. Porque los titiriteros, Dani Mateo, el cantante de Valtonyc. rap, Valtonyc, pues no, eso se lo han cargado. Sí. A la producción y creación literaria también, artística, científica y técnica. Y libertad de expresión también a la libertad de cátedra. Viendo un reportaje de Salvados el otro día que salían entrevistando, de tipo cámara oculta, que era una ofensa que Dani Mateo se sonara la nariz con la bandera de España porque eso era un símbolo. Bueno, cada uno tiene sus símbolos. A lo mejor para mí la bandera no lo es y no sé. Lo es mi sofá, por ejemplo. Y el artículo 27 de libertad de enseñanza. Me interesa el 3 sobre todo. El 3. Sí. Pues los poderes políticos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Claro, porque que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ahora lo vamos a ver con una noticia que salió en las provincias y en muchos otros sitios y que ya está aprobado en muchas comunidades y parece que aquí nos echemos las manos a la cabeza. Si mi convicción y mi moral es budista y no es católica, cristiana católica, ¿por qué no voy a poder recibir? Yo parto con que no sé de la religión, vale, pero esa es mi idea. Pero si se tiene que dar, pues que se den todas, porque si los padres tienen derecho
a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ¿qué hemos encontrado en esta noticia? Pues hemos encontrado que la Comunitat Valenciana ofrecerá ofrecerá por primera vez en el curso 2018-2019 clases de religión islámica en algunos centros de las provincias de Valencia y Alicante. Se trata de un proyecto piloto que se está fraguando desde hace un año entre la Comisión Islámica de España y la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en cumplimiento de los acuerdos de 1992. Hay muchas comunidades que ya imparten, porque esto es o elige religión católica o elige religión islámica o la alternativa. O sea, tienes que elegir entre tres cosas. O dar religión de lo que sea, de las dos que te ofrecen, o alternativa. Claro, ahora estamos escuchando a partidos islamófobos diciendo que nos van a imponer su religión, nos van a imponer sus mezquitas. Bueno, me enciendo. Continuemos, por favor. Me enciendo con que no pienso igual, ojo, cuidado. Sección segunda del artículo 30, sobre el servicio militar y objeción de conciencia. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer en su caso una prestación social sustitutoria. Claro, la mili ya no existe. Por lo tanto, aquí se ha quedado, seguro que tiene muchas, no sé cómo se llaman, muchos anexos. Esa ley, reformas sí, como, que no hemos visto porque no hemos buscado. Yo vi que dos pequeñas reformas, pero siempre de introducción de texto, en el 92 y en el 2011, pero no vi nada más. Que la mili ya no existe, pero ojo que está volviendo a sonar con fuerza, sobre todo desde que Steve Bannon, ideólogo de la campaña política de Trump o de Trump, está moviendo sus manos en Europa, que no sé si lo sabéis. Pues que deje de moverlas. Fue uno de los jefes o uno de los consejeros de campaña de Salvini en Italia. También está moviéndose por Austria, también está moviéndose por Francia. Dicen que ha ideado mucho de la campaña política de Vox. La historia es muy importante, señores. El artículo 35, sobre el trabajo, derecho y deber. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. Sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. ¿Y qué noticia hemos encontrado? Bueno, no hace falta buscar una noticia, ya lo sabemos nosotros y nosotras, pero claro. Pero una noticia de este año, del periódico El País, nos comenta que la brecha salarial entre hombres y mujeres es de un 1% cuando el estado civil de ambos es soltero o soltera, pero, sin embargo, cuando se tienen hijos, la diferencia salarial se dispara. En concreto, dicen que ha aumentado un 37,5%, saliendo claramente beneficiados los padres, los cuales tienen más oportunidades laborales o de aumento de sus salarios, mientras que las madres, según varios trabajos que se han hecho, como el de maternidad y trayectoria profesional, análisis de las barreras e impulsores para la maternidad de las mujeres españolas, nos dicen que son penalizadas las madres con menos derechos u oportunidades en el ámbito laboral y sus sueldos, a diferencia de los padres, se ven reducidos. Claro. Y una anécdota es que una de las que han hecho este trabajo, que se llama Nuria Chinchilla, comentaba que cuando ascendió a su primer trabajo le dijeron que iba a cobrar menos que su compañero porque su sueldo iba a ser el segundo de la casa. Es que... Vamos por el minuto 23, vamos a leer rápidamente la sección tercera, artículo 42, que habla de los inmigrantes, que esto nos toca mucho porque probablemente cuando acabemos los 2 másteres que estamos haciendo a la vez, que se dice pronto, fíjate hasta qué punto hay que llegar para poder trabajar de lo que quieres, claro, a ver. Y aún nos faltará. El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Yo no sé si la salvaguarda se cumple o no se cumple. No, por suerte todavía no me he tenido que ir. Pero que reorientará su política hacia su retorno, noticia. El número de los españoles residentes en el extranjero ha aumentado un 61% desde el inicio de la crisis. Crisis de 2008, 2006 casi, ¿eh? De 1,4 millones que se fueron en 2009 a 2,4 millones en 2017.
Esto también es debido a la escasa inversión en I+D+I, por mucho que nos hayan puesto un ministro astronauta, que parece que esté en la Luna, por parte de las administraciones y empresas españolas, explicando así la baja demanda de perfiles e investigadores y el lastre que supone actualmente de nuestra competitividad en el mercado laboral. Además, si queréis leer un artículo muy bueno, Mario Rísquez publicó en la revista Papeles Exiliados económicos, jóvenes españoles en el extranjero. ¿De qué habla? Bueno, pues se reflexiona sobre la invisibilización de la problemática, se centra en las causas principalmente económicas que se encuentran en el origen de esta migración de los jóvenes españoles. Y para concluir, se recogen una serie de conjeturas sobre las consecuencias de este proceso migratorio. Por lo tanto, esto de retorno, nanay de la China. De hecho, estamos pensando hasta en irnos nosotras. Sí, y yo cada vez lo veo más cerca. De hecho, ayer también en el intermedio se hizo un reportaje de Gonzo sobre Linares, kilómetro cero, el paro, y nos gustó mucho porque no solo se habló con profesores, con padres, madres, con trabajadores y trabajadoras, sino que se habló también con los alumnos y alumnas de un instituto de cómo es posible que sigan estudiando, cuál es su motivación cuando en su pueblo, en Linares, Jaén, hay un 60 y pico % de paro y los jóvenes se tienen que ir. 40 y pico. Pues como si fuera un 60, eso es una, Sí, eso es una vergüenza. Es casi la mitad de la ciudad de Linares. Entonces, pues eso, un fastidio porque nos vamos a tener que ir todos y esto de retorno, nanay de la China. Y la conservación del patrimonio artístico. Vamos a lo nuestro. Los poderes públicos También garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. Bueno, me río yo de esto. Pues ríete rápido, que Son van por 26. cada vez más numerosas las noticias referidas al maltrato del patrimonio histórico español. En este año, en 2018, hemos asistido a muchas pintadas que se han realizado, por ejemplo, en la Torre del Marqués de Villena, en Salamanca, también en La Lonja o en la emblemática escalinata Neomúdéjar de Teruel. Ahí estuve yo en octubre, Teruel, muy pequeño, id solo un día porque lo veis todo en una mañana. Ah, sí, me acuerdo. Y cuando estuvimos ya no estaba la pintada, que era un falo muy grande, por ser fina. En abril se notificó que unos vándalos habían pintado una bandera española sobre unos grabados rupestres prehispánicos en Fuerteventura, y todas y cada una de las noticias responden a la mala, poca o nula inversión que se realiza para la vigilancia y buena conservación de este patrimonio. Porque perseguir, al final, no sé si lo persiguen. Hay un vídeo muy gracioso de Margarita Torres, concejala de Cultura, Patrimonio y Turismo de León, que se llama La vida de Marcelo, y lo hizo para concienciar a los jóvenes de la necesidad de conservar el patrimonio histórico. Vedlo y nos contáis. Sí, porque salen haciendo pintadas y os voy a contar el final. Sale un señor escribiendo en toda una pared, como en los Simpson Bar, cuando lo castigan, no volveré a hacer tal, no volveré a hacer tal, pues lo mismo hace la persona esta. Y bueno, está graciosísimo. Nos queda hablar de la atención a los disminuidos físicos, pero también psíquicos y sensoriales. Decimos disminuidos físicos porque es como lo llama la Constitución. Diversidad funcional, bueno, va cambiando de nombres. Hablamos de la partida presupuestaria que se les dedica, pero no vamos a entrar en eso y simplemente vamos a decir que de lo que se dice en la Constitución, que se quiere hacer una atención especializada y cuidarlos y mimarlos hasta que dejen la vida como nosotros, Poco. nanay de la China. También tenemos que hablar de la tercera edad, que dicen que ajustarán, dice, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas periódicamente actualizadas que nuestros yayos y yayas tengan un final de vida digno también. Nanay de la China. Nada. No. Ayer mismo venía yo del Valencià y en la placeta donde yo vivo había una manifestación de yayos y yayas y decían que todos los martes a partir de enero se iban a manifestar. Yo dije, pues podríais haber buscado otra plaza, pero bueno, nos encanta oíros, ahí os tendremos. No se ajusta con el IPC cuando en realidad tendría que estarlo. Exacto. Y en cuanto a la sucesión de la corona, pues un follón. Que seguimos viendo que sigue siendo machista. Porque predomina el varón, el primogénito varón. Se intentó cambiar, pero no se ha cambiado porque como existe el procedimiento agravado, sí. Así que el padre Felipe VI subió a la corona directamente, Leonor pasó a ser princesa de Asturias. Pero si a Leonor le pasa esto otra vez... no sigue el problema. Pues Leonor, te vamos a dejar, Alteza Leonor, vamos a dejarla que se coma los turrones esta Navidad. Os recomendamos el documental 9 días y 2500 noches que emitió Telecinco el otro día, que Aitor ha visto y ha escrito y no ha podido decir. Sí. Y el documental de las constituyentes. A todos los demás os deseamos una feliz Navidad nuevamente.
Probablemente nos veamos en marzo, pero estaremos por ahí para que no nos olvidéis. Os dejamos a Rasputín en custodia, por favor, cuidadlo, dadle de comer. Y a todos los compañeros y compañeras de la radio, nos vemos en Nuestro Amigo Misterioso. Y gracias, Carlos. Nos vemos el próximo año. Hasta luego, Adiós. gracias. Hasta luego.